Para repasar lo que estuvimos hablando en el video anterior, vamos a leer del texto cuáles son estos repliegues de duramadre. Entonces el primero que habíamos hablado era la hoz del cerebro, que es una lámina vertical que desciende verticalmente por la cisura interhemisférica, como les mostramos en el video, separando los hemisferios cerebrales el derecho del izquierdo. Hacia adelante se fija en la apófisis crista galli del hueso etmoides, mientras que hacia atrás se funde y termina fijándose o adheriéndose a la tienda del cerebelo. Este es uno de los más importantes y el otro es el que está abajo, la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es una lámina semilunar con forma de tienda que cubre la cara superior del cerebelo, separándolos de la cara inferior de los lóbulos occipitales del cerebro. Sí, como hablábamos, la tienda del cerebelo separa al cerebro del cerebelo. También se denomina tentorio, debido a las estructuras supratentoriales que están por arriba de la tienda, de las infratentoriales, que es el cerebelo que está por debajo de la tienda. La hoz del cerebelo es un pequeño pliegue semilunar ubicado por debajo de la tienda, que no se ve en las imágenes que vimos. Se dirige hacia abajo, separa los dos hemisferios cerebelosos, ¿sí?, del cerebelo. Y por último, la tienda de la hipófisis es una pequeña lámina circular y horizontal que forma el techo de la hipófisis o glándula pituitaria. En su parte central presenta un pequeño orificio por donde va a pasar el tallo pituitario, ¿sí? Pero bueno, recuerden que esa tienda de la hipófisis no es de lo más importante. Lo que yo quiero que aprendan y que puedan memorizar es la tienda del la hoz del cerebro, que es este que está acá, y la tienda del cerebelo, que es esto que está acá. Tienda del cerebelo o tentorio, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces sí, ahora vamos a empezar a hablar del sistema venoso. Para hablar del sistema venoso, entonces recuerden que vamos a hablar de lo que se llaman senos venosos. Entonces los senos venosos, vamos a empezar con el texto. Los senos venosos que vamos a tener que estudiar son 5. ¿Sí? El seno venoso, que se llama seno venoso longitudinal superior, el seno venoso longitudinal inferior, los senos rectos, que esos senos rectos van a terminar en lo que se llama prensa de erófilo o confluente posterior, después los senos laterales y por último, de los senos laterales, los senos cavernosos. Estos son los 5 senos. Acá tenemos la explicación de los 5 senos, pero antes de leer esta explicación vamos a ver las imágenes. El primero de los senos que vamos a estudiar es el seno venoso longitudinal superior. A ver si lo puedo mirar acá con esta imagen. El seno venoso longitudinal superior es un seno que va por el límite superior de la hoz del cerebro. Es este que va acá, por el límite superior de la hoz del cerebro. Sigue pegadito al hueso, siempre pasando por el repliegue de duramadre, pasando por esa duramadre, sigue pegadita al hueso, llega a la parte del occipital, hace la curva, y ese seno venoso longitudinal superior termina a la altura de la protuberancia occipital interna, donde se une con otro seno venoso, que es el seno recto. A ver si puedo encontrar otra imagen. Acá lo vemos en esta imagen, ¿sí? El seno venoso longitudinal superior es este que está acá, que va recolectando la sangre venosa de la parte anterior de los hemisferios cerebrales, sigue todo el recorrido por la parte superior de la hoz del cerebro, pega la curva a la altura del occipital y termina ese seno venoso longitudinal superior a la altura de la protuberancia occipital interna. Y así como hay un seno venoso longitudinal superior, hay un seno venoso longitudinal inferior. Ese seno venoso longitudinal inferior pasa por el borde inferior de la hoz del cerebro y termina donde termina este borde, y ahí ese seno venoso se convierte en el seno recto. Y el seno venoso longitudinal inferior, que se convierte en el seno recto, termina también uniéndose al superior a la altura de la protuberancia occipital interna. Es decir, que como vemos en esta imagen, toda la parte o la sangre de los hemisferios cerebrales principalmente es drenada por estos senos. Seno venoso longitudinal superior, que llega hasta la protuberancia occipital interna. El seno venoso longitudinal inferior, que va por el borde inferior de la hoz del cerebro, que es esta, y cuando llega ahí, a este límite donde se inserta en la tienda del cerebelo, ahí se forma el seno recto. Y el seno recto termina uniéndose al seno venoso longitudinal superior. Esa unión a la altura de la protuberancia occipital interna se llama prensa de erófilo. ¿Sí? No sé si me llegan a comprender, pero bueno, acá lo vemos en una vista en un corte sagital, seno longitudinal
superior, seno venoso longitudinal inferior, el seno recto y en la unión la prensa de Erófilo. Que si cambiamos la imagen y la vemos en esta que está acá, esa unión o esa prensa de Erófilo es esto que está acá. Este es el seno recto y acá vendría así el seno longitudinal superior, más abajo el seno longitudinal inferior, el seno recto y acá la prensa de Erófilo, que sería este punto donde se une el longitudinal superior con el seno recto. Esta prensa de Erófilo, que está a la altura de la protuberancia occipital interna, va a dar origen a los senos laterales. Los senos laterales son estos senos que ahora van a correr no por la hoz del cerebro, sino por la tienda del cerebelo, que es esta que está acá, ¿se ve? ¿Se acuerdan que era horizontal? Recorriendo el borde o el perímetro del occipital. ¿Lo ven ahí? El seno longitudinal, el seno lateral. No me salía. Entonces, a ver si podemos poner otra imagen. En esta que está acá, acá tenemos el seno venoso longitudinal, el seno recto, la prensa de Erófilo y acá tenemos el seno lateral que va recorriendo por los bordes del occipital, ¿sí? Este seno lateral, cuando llega a lo que era el peñasco, ¿sí? Que los peñascos eran las pirámides, eran pirámides óseas que forman parte del hueso temporal. Cuando llega al peñasco, hace un giro y empieza a correr por encima de ese peñasco. Y una vez que llega o que va por encima del peñasco, encuentra a la altura o al final de ese peñasco, vamos a volver acá, para que lo entiendan. Es decir, que acá en la protuberancia occipital está la prensa de Erófilo. Por acá viene el seno lateral. El seno lateral, cuando llega a la base del peñasco, hace un giro, se mete hacia abajo y recorre el peñasco hasta el agujero rasgado posterior. Y en el agujero rasgado posterior, que es un agujero de la base del cráneo, atraviesa la base del cráneo y sale por el cuello, donde va a originar principalmente a la vena yugular interna. Si bien hay 4 venas, son muy difíciles de determinar, pero ese es el principal drenaje venoso. Es decir, que tenemos el seno longitudinal superior, que termina en la protuberancia occipital interna. Por debajo, en la hoz del cerebro, el seno longitudinal inferior, que se continúa con el seno recto, que se une ese seno recto con el superior, dando origen a la prensa de Erófilo. De la prensa de Erófilo, recuerden que en sentido ahora horizontal, siguiendo a la altura de la protuberancia occipital a este nivel, no sé si se ve con el lápiz, hace así rodeando a ese occipital el seno lateral, que sería este. Y ese seno lateral, cuando llega al agujero rasgado posterior, se mete por el agujero, sale del cráneo y forma principalmente la yugular interna, que es esta vena, que es la que va a llevar la sangre venosa hacia el corazón. Si recuerdan la formación de las venas cavas, se formaba por la unión de la yugular con la subclavia, y ahí se formaba la vena cava superior con la del otro lado. Entonces ya la que era la subclavia tiene que ir a repasarlo a la parte de cardíaco. Eso es entonces las estructuras que tenemos que ver. Por lo tanto, si yo les pongo esta imagen, esto que está acá es el seno longitudinal. Esto está resumido y simplificado, es más complejo. Esto es el seno recto, esto es el seno lateral, y acá lo que no veo es el seno longitudinal, ni el superior ni el inferior, pero sí veo la prensa de Erófilo. Acá vemos como el seno lateral se hace una curva y ya después se mete para ir al agujero rasgado posterior, penetrar, hacia atravesarlo, salir por el cuello y formar la vena yugular interna. Así que bueno, con estos acá vemos seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, no sé si se aparece, voy a acercar el celular, ¿sí? Seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, el seno recto de la prensa de Erófilo, y de la prensa de Erófilo, que es esto que está acá, salen los senos laterales que hacen así por la parte superior del peñasco y van al agujero rasgado posterior y salen formando la yugular. Lo repetí muchas veces para que lo entiendan. Eso es lo que tenemos que aprender. Pero eso drena principalmente la sangre venosa de los hemisferios cerebrales y del cerebelo. Lo que nos está faltando es el drenaje de la sangre venosa de las estructuras de las estructuras que tenemos en la cara. Como no sé si ven ahí, se ve el globo ocular. Este es el globo ocular, el ojo. Este es el nervio óptico. Miren cómo van ahí, forma el quiasma óptico justito acá, en lo que sería arriba de la hipófisis. Y esta que está acá es el drenaje venoso
que va a formar este seno venoso que está acá, que lo tienen que aprender, que es importante, que es el seno cavernoso. El seno cavernoso es un seno venoso que pasa a los lados de la silla turca, llevándose principalmente la sangre venosa de la cara. O sea que las estructuras de acá adelante van drenándose y forman el seno cavernoso. Después el seno cavernoso que pasa al lado de la silla turca, hacia así se une al seno venoso longitudinal, al seno lateral. Y ahí la sangre, o sea que viene por acá, se une al seno y ahí la sangre se va por el agujero rasgado formando la yugular. ¿Sí? O sea que el seno cavernoso viene por ahí, pasa por al lado de la silla turca, se une al seno lateral y después sigue este trayecto que vemos acá, ¿sí? Y que se va con la sangre por el cuello. Bueno, ese seno cavernoso, lo que tienen que aprender del seno cavernoso es que el seno cavernoso pasa por los lados de la silla turca y que trae la sangre venosa de la parte anterior de la cara. Acá lo vemos más grande, ¿sí? El globo ocular, el nervio óptico, este es la sangre venosa de las estructuras de la cara, del ojo, van hacia adelante y forman el seno cavernoso que pasa a los lados de la silla turca. Acá está la silla turca. Y después esta sangre venosa tiene otros drenajes, pero tiene una comunicación con el seno lateral, y el seno lateral es el que va a ser así después y va a salir por el agujero rasgado posterior. Esta comunicación sería esta, que comunica con el seno lateral, que es este que está ahí, ven ahí, se comunican ahí las dos juntas y sale esto para el agujero rasgado posterior y para formar parte de los vasos del cuello. Bueno, ¿y cuál es la otra cosa importante? Que este seno cavernoso, que es una gran vena, pasa por dentro de él la arteria carótida, que es esta. ¿Ven que acá está el seno y acá no lo veo de este lado? Porque es como que los dibujos son diferentes. Acá veo el seno, acá no lo veo porque acá estoy viendo la arteria carótida que va a pasar por acá, por dentro de este seno, antes de formar el polígono de Willis. Es decir, que la arteria carótida interna, cuando entra al cráneo, tiene un pequeño trayecto por dentro del seno y después de pasar por dentro del seno y salir, como se ve ahí, da las ramas que origina el polígono de Willis que charlamos la clase pasada. Aunque parezca medio loco, por dentro de la arteria por dentro del seno venoso o seno cavernoso, que es una vena, pasa la arteria carótida. Y para que ustedes puedan entender lo que les digo, les he puesto esta última imagen en donde vemos el hueso, la silla turca sería, esta es la parte ósea, y todo esto que está acá, esto es el seno cavernoso. Esta es la sangre venosa, esto azul es la sangre venosa. Y vemos que por dentro de este triángulo, que es el seno cavernoso, pasan algunos de los pares craneales y pasa la arteria carótida interna. La arteria carótida interna atraviesa el seno cavernoso y después, cuando sale, forma el polígono de Willis. Bueno, este es el drenaje venoso. En este último minutito que queda, así no hago otro video, les voy a leer lo que decía cada uno de los senos. Entonces, los senos venosos tenemos el seno venoso longitudinal superior, que es el que se encuentra en el borde superior de la hoz del cerebro, y recuerden que termina la prensa de Erófilo. El seno venoso longitudinal inferior es el que pasa por el borde inferior de la hoz del cerebro. De ese seno longitudinal inferior que pasa por el borde inferior de la hoz del cerebro, nace el seno recto que se extiende en dirección recta hacia la protuberancia occipital interna donde forma la prensa de Erófilo. Entonces acá lo que les marqué es que estos tres senos desembocan en el confluente posterior o prensa de Erófilo, localizada a la altura de la protuberancia occipital interna. La sangre de este espacio drena hacia los senos transversos, o como se los nombraba yo en la foto y en el video, senos laterales, derecho e izquierdo. Estos senos laterales, ahí vamos al punto 4, son dos senos que se extienden desde la prensa de Erófilo hasta el agujero rasgado posterior, que se forma entre el peñasco y la rampa basilar del occipital, o sea, hasta un agujero que se forma en la punta del peñasco, donde lo va a atravesar, se dirige al cuello y se continúa con la yugular interna. Estos senos son los colectores de toda la sangre venosa de los senos laterales. Esos son los senos laterales. Y los senos craneales, perdón. ¿Sí? Estos senos, los senos laterales, son los que recolectan toda la sangre venosa de los senos craneales. Y por último, los senos cavernosos drenan la sangre venosa de la parte anterior del cráneo hacia los senos laterales. Están situados a ambos lados de la silla turca y por dentro de él pasa la arteria carótida interna. Entonces, para terminar, y con esto terminamos el video, los senos laterales se continúan hacia la vena yugular interna, que desciende por el cuello y se une a la vena subclavia, formando el tronco brachiocefálico venoso que con el del otro lado formaban la vena cava superior. Así que bueno,
Después acá habla que existen otras venas yugulares, porque son 4, pero la más importante es la yugular interna. Pero con eso alcanza como para que tengan una idea y puedan entender en las imágenes cuáles son esos senos venosos que acabamos de ver. Así que bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Si no, cualquier cosa me lo preguntan en clase y podemos hacer otro video.